Ahora mismo no estáis bien en vuestra relación, si no, no estaríais haciendo este curso. Probablemente tengáis mucho dolor, mucha confusión, muchas discusiones. ¿Por qué ocurre esto tras una infidelidad? Veamos, vuestra situación se forma de 3 factores. Aquí abajo os he dejado un esquema con los 3 factores explicados, ¿de acuerdo? En toda situación conflictiva, en primer lugar, hay un activador. El activador es cualquier situación que desencadena el dolor. Por ejemplo, una clienta mía vivía muy cerca de la mujer con la que su marido le había sido infiel y cada vez que pasaba por delante de su casa le volvía todo el recuerdo, le volvía todo el agobio, todo el dolor. Entonces, el pasar por delante de su casa sería el activador en este caso. Un activador es cualquier cosa que desencadena el dolor y suelen ser cosas que hace nuestra pareja que nos hacen sentir mal. Por ejemplo, cada vez que nuestra pareja está distante, si por ejemplo nuestra pareja nos dice algo que nos hiere, todo esto desata un malestar en vosotros. Estos serían los activadores entonces. El segundo factor es el dolor en sí mismo, cómo tú te sientes cuando ocurre ese activador. El dolor puede tomar muchísimas formas: ansiedad, dolor, ganas de llorar, miedos, odio, muchísimas formas. Pero debajo de todo ese dolor siempre hay una creencia. La misma creencia que emerge cuando ocurre el activador suele desatar el dolor en todas estas formas. Por ejemplo, tras la infidelidad puede haber la creencia de que no soy lo bastante buena para mi pareja, por eso me ha sido infiel, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que hay un activador y algo te recuerda a la infidelidad, se activa esta creencia de fondo y surge pues el dolor, la ira. Cada tipo de creencia puede activar unos tipos de dolor u otros. Por ejemplo, la creencia de no soy lo bastante buena para él puede generar tristeza, por ejemplo. La creencia de me va a dejar, que puede estar presente en la pareja infiel o en la que ha sufrido la infidelidad, puede generar miedo. Y así. En este módulo vamos a incidir en identificar cuáles son esas creencias que hay de fondo, que subyacen todo el conflicto que tenéis ahora, ¿de acuerdo? En el tercer factor nos vamos a centrar en el módulo siguiente. En este módulo nos vamos a centrar en los activadores y las creencias y las emociones. Sin embargo, aunque no vayamos a incidir sobre él, quiero hablar brevemente sobre el tercer factor. El tercer factor es vuestra conducta, simplemente. ¿Cómo reaccionáis vosotros? ¿Cómo reaccionas tú cuando experimentas ese dolor? Sobre esto incidiremos en el módulo siguiente. Volvamos sobre el segundo factor, que es el dolor en sí mismo y las creencias que desatan ese dolor. A estas creencias se les llama esquema. Los esquemas siempre son activados por algo que nos ha pasado y cuando hay una situación en la que son propensos a ser activados, se activan y generan todo ese dolor, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a hablar de qué son los esquemas. Un esquema es una creencia que siempre está de fondo, que tienes sobre ti y sobre tu relación. Los esquemas son creencias que se desarrollan durante la infancia y se van formando con nuestras experiencias. Se van formando a través de experiencias traumáticas que tenemos o frases que nos repiten mucho. Los esquemas vienen de mensajes que se repiten una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, eres malo, no haces nada bien, o por eventos específicos que nos han marcado mucho. Una vez que un esquema se forma, es imposible deshacerse de él porque son creencias muy rígidas que no se pueden cambiar. Los esquemas son como gafas de sol que distorsionan todas nuestras experiencias. Según tu esquema, interpretas y ves las cosas de una manera o de otra.
haces predicciones sobre lo que va a pasar y siempre crees que tu esquema es cierto o que en algún momento se hará realidad. Por ejemplo, una persona cuyos padres han abandonado podría tener un esquema de abandono y creer que tarde o temprano su pareja le va a abandonar. Una persona que tiene un esquema de fracaso cree que va a fracasar en su relación y en su vida, y su esquema es como unas gafas de sol que todo lo interpreta como señal de su inminente fracaso y intenta predecir el futuro y cree que tarde o temprano será cierto y fracasará. De esa forma, los esquemas hacen que tu mente prediga el futuro y que lo interprete todo de acuerdo a tu esquema. Los esquemas que se han formado durante la infancia son activados por activadores como pueden ser una infidelidad. Una infidelidad es un gran activador de esquemas porque todos hemos oído frases como una persona cuando ama a alguien no desea a nadie más. Entonces se activa el esquema de no me quiere porque me ha sido infiel. Otros activadores de esquemas podrían ser cuando tu pareja no te coge el teléfono, cuando tu pareja tontea con otra persona. Ahí se activan, pues puede activarse el esquema de soy un fracaso, no valgo nada. Os he dejado abajo un cuestionario que tenéis que realizar para identificar cuál es vuestro principal esquema. Y de todas formas, si mientras os contaba esto se os ha ocurrido ya cuál podría ser vuestro esquema, apuntadlo porque trabajaremos sobre él durante el resto del curso. Abajo os he dejado también en PDF una hoja de registro para que apuntéis los activadores que suceden durante esta semana y cuál es el esquema que se asocia a ellos. No pasa nada si el esquema no es muy concreto, con que pongáis 1 o 2 pensamientos que os surgen, 1 o 2 creencias, es suficiente para trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Apuntad el activador, es decir, lo que ha hecho nuestra pareja para que se activara el esquema o lo que haya pasado. Por ejemplo, me ha venido de repente el recuerdo de la infidelidad, podría ser un activador, sin más. O mi pareja me ha dicho tal cosa, también podría ser un activador, ¿de acuerdo? Apuntáis el activador, el esquema que se ha activado y cómo os habéis sentido, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Nos vemos en el módulo que viene.